empresarial, somos nosotros el primer impacto. O sea, ¿de qué manera? Una empresa produce residuos, produce muchísimas cosas que impactan depresión. Van a decir, pero ¿por qué el calentamiento global va a llevar a mi personal de labores a la depresión? Pues iba a trabajar de malas. ¿Y qué crees que va a impactar eso? Su rendimiento laboral va a decrecer. Y en el momento que su rendimiento laboral decrezca, mi empresa como tal tiene un déficit de producción. Hay algo que está cambiando y no solo es el clima, es el mundo entero. Esto es De Frente al Medio Ambiente. En este episodio hablaremos sobre el impacto que está dejando el cambio climático en nuestra salud. Esta es una colaboración de Coparmex con AirHome. Yo soy Sol, ambientóloga del UNAM, y hoy no me encuentro sola y me acompaña Aranzazú. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Aranzazú días. de Muro Barrera, de Gracias. Equipamiento Urbano. Sí, a tus órdenes. Bienvenida, gracias por acompañarnos, No, por es estar un aquí, placer. por compartir este tema que ya platicamos un poquito ahorita antes de iniciar. Así es. Muy, muy importante para las empresas, ¿no? Sí, muy interesante. Y aparte es un tema que nos aqueja a todos los empresarios, porque lo que es el impacto de la salud y el ambiente, bueno, tiene que ver con todos los seres humanos. Entonces, nuestro capital, nuestro mayor capital es el capital humano. Entonces, sí debemos de poner énfasis en que nuestro personal esté con buena salud mental y trabajar en todo esto los empresarios. Sí, exactamente. Por eso es que este episodio queremos hablar sobre este tema tan importante para las empresas y como tal para todas las personas, como dijiste, ¿no? Sí, Todas las claro. personas O sea, todos somos seres humanos y habitamos este planeta y exactamente. es nuestra responsabilidad. Sí. Y bueno, a veces creemos que la relación que tenemos con el cambio climático es lejano, pero en realidad es como más cercano a lo que creemos, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte de que ser, o sea, muy cercano a nosotros, yo creo que en el área empresarial somos nosotros el primer impacto. O sea, ¿de qué manera? Una empresa produce residuos, produce muchísimas cosas que impactan directo al medio ambiente. Eso sin contar en el impacto personal que tiene con nuestra gente laborando en esas empresas. Por eso sí es muy importante que todos tomemos una conciencia para ver los beneficios que podemos hacer al planeta o por lo menos no estar dañando más nuestros ecosistemas. Sí, precisamente, y ya hay muchos efectos adversos al cambio climático que, bueno, hemos hablado en esta temporada, cambio climático, gas de efecto invernadero, destrucción de ecosistemas, importante, hemos hablado de muchos, muchos temas. Y al final, como consecuencias del cambio climático que nosotros hemos provocado, bueno, no entre comillas, sino que hemos provocado, que hemos acelerado. Hemos acelerado. Exacto. Que esto ya existe desde hace mucho tiempo, Sí, por pero supuesto. lo hemos acelerado por nuestros hábitos de consumo, por la forma en la que producimos, pero esto está dejando consecuencias que ya son, pues son simplemente percibidas, ¿no? Tenemos olas de calor extremo, tenemos lluvias más fuertes que provocan inundaciones, Por supuesto. y Tenemos dos temas importantes para mí, en lo que impacta en la salud, en lo personal. Uno es el calentamiento global. ¿Qué impacta en mis trabajadores el calentamiento global? Depresión. Van a decir, pero ¿por qué el calentamiento global va a llevar a mi personal de labores a la depresión? Porque no es lo mismo trabajar en un entorno en donde las temperaturas son adecuadas. Desde ahí parte. O sea, viene el cambio climático, nosotros impactamos en nuestras empresas, las temperaturas suben y ya sea que haga mucho calor, entonces mi empleado empieza a tener cuestiones médicas. O sea, en la salud impacta, no nada más ese es el estrés. O sea, te sube la presión, pueden desmayarse, o sea, tiene mucho impacto el trabajar largas horas laborales con altos grados de calor, genera un estrés que al siguiente día tu empleado no se va a desempeñar igual. Eso sin contar que viene la otra contraparte, las grandes inundaciones y lluvias torrenciales que tenemos. Los impacta porque, hijo, mañana va a llover. ¿Cómo voy a llegar a mi trabajo? Es imposible pasar por ciertas calles. Entonces yo creo que aquí los dos temas son muy importantes en el área de salud porque nos impacta directamente a todos nuestros colaboradores. ¿Qué podemos hacer? Esa es la palabra. Yo creo que, ¿cuál es mi responsabilidad social como empresa para que mis trabajadores no tengan un impacto que pueda perjudicar su salud? Y ahí es donde entramos los empresarios. ¿Qué opinas? exactamente, sí, creo que tienes mucha razón el desglosar esto tanto en enfermedades físicas, vamos a Sí, nombrarlas así claro. primero, Mentales. mentales, Sí. sí, El estrés mata, ¿no? sí, al final, bueno, yo antes de este podcast leí como un artículo donde un doctor
no me acuerdo bien el apellido, doctor Víctor, lo vamos a citar al final aquí, hablaba sobre el que el calor perjudica en la actitud de la persona negativamente, ¿no? Por supuesto. Estrés, enojo, frustración, como tú hablas, ¿no? Depresión, incrementa la ansiedad para personas que ya tienen ansiedad. Entonces es un tema importante porque al final la persona puede estar trabajando con todos estos, no va a dejar de trabajar tal vez con Claro todos que no, estos. no puede. O sea, no hay un factor que le impida trabajar como tal, pero sí va a trabajar de malas. ¿Y qué crees que va a impactar eso? Su rendimiento laboral va a decrecer. Y en el momento que su rendimiento laboral decrezca, mi empresa como tal tiene un déficit de producción. Exactamente. Y nos vamos a las físicas, ¿no? Ahorita con todo lo de las inundaciones y el cambio climático se están propagando enfermedades como dengue, asma, todas las enfermedades que también transmiten los mosquitos. Sí, y vías respiratorias. El cambio Exactamente. climático no es lo mismo que hoy estés a 40 grados y mañana te llegue súper mojado. Y entonces estos cambios impactan directamente en uno de tantos, ¿verdad? El sistema pulmonar. Exacto. Y a eso le sumamos la calidad del aire que vivimos hoy Ya, en día, sí. ¿no? Y O a eso sea, le sumamos. sí, Y en ciudades como las que tenemos aquí cerca sí, con ciertas empresas como las refinerías, bueno, nos impacta terrible, la verdad es sí, que la sí. verdad es que sí tenemos que poner en acción, ¿no? Porque al final, como tú lo comentaste, el rendimiento de una empresa es cuestión de todos y Sí, de la actitud que tengan todos. sí, por supuesto. Entonces, no podemos dejar de lado esto y por eso queríamos hacer este episodio como para llevar a que se pongan medidas prácticas, como tú me comentabas, ¿no? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron cuando empezaron a ver Un impacto. ajá, Pero yo creo que lo primero es la conciencia. La conciencia de saber que como empresa tengo la responsabilidad civil de hacer algo por el medio ambiente, primero. La responsabilidad civil, legal, moral y como lo quieras ver, de todos mis empleados. Entonces, si partimos de tener esa conciencia y de qué manera está impactando, podemos tener una claridad mental totalmente de cómo lo podemos, eh, pues ahora sí que contrarrestar. ¿Cómo vamos a contrarrestar o qué podemos hacer? Entonces, parte de la conciencia y después la acción, pero una acción consciente. Y al exacto. tener toda esta información y ver de qué manera nos está afectando, pues podemos poner la contraparte que viene siendo cómo podemos ayudar a que esto nos impacte de menor manera. Sí, y es importante como si poner pues acción ya, Sí, ¿no? Porque al final, yo lo he explicado ya en muchos episodios que el cambio climático es un ciclo, ¿no? Tiene muchísimas consecuencias que si le escarbamos vamos a encontrar muchísimas más consecuencias, sí, ¿no? por supuesto, pero si partimos conciencia, eh, lo que es, después de que eres consciente, pues ya puedes hacer una planeación y lo más importante, la conciencia, la planeación y la acción como tal. ¿Qué es la acción? Ejecutar lo que realmente nos funcione para cada una de nuestras empresas poder hacer algo por el cambio climático, que es muy importante. Sí, y al final, pues pensar en que este es una consecuencia directa que está llegando a nosotros Ujú. y tenemos que empezar a ver también el cómo lo vamos a contrarrestar desde a nivel individual, pero también si sabemos, no solo como empresarios, ¿no? Hemos hablado también aquí de nosotros como consumidores Ujú. finales, que tenemos como un impacto también grandísimo en cuestión de cambio climático, sino ya estamos viviendo esto y si seguimos aumentando la temperatura de la Tierra, pues va a ser peor, ¿no? Las condiciones laborales se van a poner peores. Ahorita ya casi todos los espacios de trabajo tienen aire acondicionado, Sí, por porque supuesto. si Los que no, están en oficinas, pero realmente a quien impacta son los que están en campo, porque como puede ser un trabajador de la construcción, como puede ser el ingeniero, y estás a rayo de sol a 40 grados o arriba de 40 grados en un es insostenible. En muchos lugares del país, los horarios laborales han tenido que cambiar totalmente porque el clima no les permite. Entonces, a diferencia de nosotros aquí en el centro del país, que aún podemos laborar nuestras 8 horas ajá. tranquilamente, no, hay ciudades en las que tienen que laborar o muy temprano o muy tarde porque o el calor o el frío extremo no les permite. Y es una realidad que vivimos en todo el país. Sí, y como dices, ¿no? También en cuestión, yo pienso mucho en el área metropolitana que se inunda, a mí me ha tocado vivirlo. ¿Qué tal? Entonces, el que un trabajador sale, no sé, a las 5 de la tarde, pero por la inundación le toca un tráfico espantoso y llega hasta las 11 de la tarde, hasta las De la 11 de la noche. noche a su casa, también es un impacto que tendríamos que evaluar, ¿no? El cómo vamos a llevar esto, cómo lo manejamos. Ya ahorita hay mucho, con todo lo del COVID, se ha visto que también el trabajo en casa a veces es como, cuando se puede, ¿no? Porque como tú me comentas, hay trabajos que no se Sí. pueden O hacer en sea, casa. el trabajo en campo es inevitable.
O sea, no podemos fabricar, laborar, hacer obras, etcétera, si no estamos en campo. Sí, Entonces, todo sería padrísimo si pudiéramos hacer trabajo en casa todos, pero no aplica para todos, nosotros no aplica, sí. Y es aquí cuando, como dices, ¿no? Hay ciudades que tienen que hacer acciones de adaptación a estos nuevos cambios, por ¿no? En que supuesto. a lo mejor tienen que trabajar hasta de noche porque es insostenible el poder trabajar de día, porque ya uno piensa que a las 10 de la mañana todavía va a estar nubladito, pero no, ya sales y el sol quema, ¿no? Sí, o Desde sea, las 8 de por la supuesto. mañana. En el momento que sale el sol, la temperatura empieza a subir y es insoportable. Y eso, por ejemplo, lo que decías, es sumamente importante. El impacto familiar, porque si tu empleado como tal no tiene núcleo familiar, recordemos que la estructura del ser humano y nuestro núcleo empieza por la casa Sí. y es nuestra familia. Si el proveedor principal tiene afectaciones emocionales, psicológicas, físicas o de salud, todo esto impacta directo, se lo lleva a su casa. Y si aparte le unas que van a ser 8 horas laborales, pero van a ser 4 de traslados por el cambio climático, entonces ya le está depreciando su núcleo principal, que es la estabilidad de tu empleado, que es su familia. Sí, como dices, también pensar en la estructura que tenemos en las ciudades, ¿no? Sí, Entonces, hacer como este cambio, estas rutas, en el que también las ciudades aporten, ¿no? No sé si has escuchado este término de las islas de calor urbanas, de que pues ya en las zonas urbanas ya no hay árboles. exacto. Tú te paras abajo de un árbol y sientes sombra diferente a la que te puede dar una sombra de metal, ¿no? Así Por es. así decirlo. Ya no tenemos manchas verdes. O sea, las ciudades están totalmente construidas bajo ninguna planeación. Yo creo que aquí nos impacta a todos, pero sí, el crecimiento debe de ser con una planeación en la que estés pensando en la salud ambiental y en la salud del ser humano. O sea, voy a construir, voy a planificar, voy a desarrollar, pero con ciertos ecosistemas que me dejen seguir nutriendo nuestro mundo como tal. Sí, exactamente. Entonces es importante replantearlo desde esto, ¿no? Desde la planificación urbana, bueno, también el plantar árboles va a evitar y que la pavimentación es al final una causante de inundaciones porque el agua no tiene a dónde filtrarse, Claro, ¿no? eso es sumamente importante. Yo creo que debemos de partir. ¿Qué viene siendo la planeación ecológica para el desarrollo de las ciudades? Uno, ver la manera de captación de agua por todos lados. O sea, yo creo que lo primero que se tiene que trabajar es en la planeación de avenidas principales, porque como tú dices, ¿por qué se inundan? Porque no tienen salidas de agua, porque no estamos aprovechando, filtrando al subsuelo toda esa agua que estamos desperdiciando, porque todas las casas deberían de tener un sistema de acaparamiento de aguas en las que pudiésemos nosotros, aparte de reciclarla, reutilizarla y volverla a mandar al subsuelo de manera consciente. Entonces, yo creo que todo debería de cambiar a partir de estas fechas en las que ya estamos viendo la problemática. No podemos cerrar los ojos. ¿Qué podríamos hacer? Pues cambiar toda la forma de vida que tenemos. Sí, y son cambios radicales, ¿no? Sí, Al final, totalmente. hablábamos de que sí, poco a poco, pero también es sí hacerlos, ¿no? Como dices, estos captadores de agua de lluvia, para mí, yo cuando los conocí, ¿por qué no todos, como tú dijiste, tenemos uno, ¿no? Porque todo el agua que cae al final se junta con el agua negra y se desperdicia, ¿no? Exacto. Entonces es más fácil tratar un agua de esta forma, captándola de esta forma, a lo mejor nada más necesitas un filtro más pequeñito, a que se vaya a una planta de tratamiento de agua de aguas residuales, que pues es un proceso muchísimo más químico, porque pues ya viene mezclado con todo, ¿no? Así es. Entonces, este tipo de planificaciones que es importante ver a nivel, pues también empresarial, ¿no? Sí, yo creo que es bien importante el nivel empresarial, ¿eh? O sea, sí, nuestra casa es demasiado importante, pero no compares lo que consume una casa con lo que consume una Sí, empresa. Y qué parte también la casa es muy importante porque consumimos todo eh, lo que las empresas están generando. Y si yo sé que este producto, que es una bebida, que esta bebida por 500 mililitros de esa bebida yo voy a tener que sacrificar 10 litros de agua, pues entonces hago una conciencia personal en la que puedes decir, ¿sabes qué? Esto está impactando a mi ciudad y a mi salud, porque aparte a la salud nos pega muy fuerte todas esas cosas. Entonces, una conciencia de saber qué estamos produciendo y qué nos estamos metiendo al cuerpo, porque al final del día es salud. sí, lo que dices es muy importante. No sé si tú has escuchado el tema de los microplásticos, que ya no has. No, no mucho, pero nos invade todos los residuos plásticos en los mantos acuíferos y contaminación, y esto viene a su vez, y también todo esto genera las famosas lluvias ácidas, ¿no? Sí, también. El microplástico son partículas de plástico de 5 micras, o sea, son así Sí, chiquitas, pero se dan por dos tipos. Una que ya vienen integrados como en los productos que consumimos, como cosméticos, jabones, en todo esto vienen microplásticos. bebidas embotelladas, Ajá, sobre también. todo.
Y hay otro que es ya, como por lo que dices, por todo el plástico que no se recicla y que llega a los cuerpos de agua y que los pececitos al final lo comen o que vuela a través del aire. También en grandes ciudades, las llantas al girar, pues tú sabes que son sintéticas, desprenden Sí. micropartículas de plástico. Entonces esto al final es algo súper nuevo que, te digo súper nuevo, a lo mejor 5 años, pero pues al final es nuevo. Se empezó a investigar porque, pues tú te imaginas como el plástico no se va a degradar en tu Jamás. cuerpo. O Sí, sea, no. si no se degrada en otros lugares, en Yo otros tengo cuerpos. experiencia en reciclar plásticos, o sea que sé perfectamente todo el proceso que lleva para desintegrarse el Exacto. plástico y toman años y años y años para que un pedacito de plástico quede desintegrado y de manera sana sin que afecte la tierra o el lugar donde se está mutando. Sí, y al final estos plásticos los respiramos, se pegan a nuestra piel y los comemos. Ya todos nuestros alimentos, y tú puedes pensar, todos vienen casi en plástico, ¿no? La La mayoría. carne, si es que la compramos en el súper, o en la carnicería no la entregan en una bolsa. Luego las tablas de picar que son de plástico también, hay pequeñas partículas de plástico. O sea, hay plástico en todos lados, ¿no? Cuando tuvimos un episodio de esto la temporada pasada, mis compañeros con quienes estuve grabando y el que estaba atrás de cámaras quedaron como así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Dónde no hay plástico? Volver a los principios básicos. Estás muy pequeña, pero hace muchos años ibas por la leche y era un recipiente de vidrio. Tomabas una bebida y era un recipiente de vidrio. Si acaso te daban una bolsita, ¿no? Y un popote y tratábamos, pues, a lo mejor de no consumirlo así. Ujú. Pero los principios básicos, pues, es dejar de lado de consumir todas estas cosas innecesarias. O sea, si nosotros volviéramos a cultivar la tierra de otra manera, a consumir las cosas más limpias, a tomar manantiales, no, a lo mejor estaríamos impactando menos el medio ambiente y nuestra salud. Exacto, sí, como tú dices, es muy importante también la modernización, ¿no? Porque al final Sí. el plástico se usa pues porque el vidrio se rompe, ¿no? Y al final tal vez es más barato, tal vez la industria del plástico ganó. Pues sí, pero a lo mejor hoy tenemos la tecnología no para usar vidrio. O sea, los principios básicos me refiero a, por ejemplo, podemos producir en vez de un vaso de fibras sintéticas, un vaso de fibras naturales. Hay muchos complementos en la tierra que podemos usar. Los principios básicos cuando no existía nada de esto, o sea, la jícara, ¿conoces la jícara? Sí. Ah, pues, o sea, la gente tomaba en jícaras en aquellos entonces, muchos años atrás, donde no existía nada de tecnología, o sea, no conocíamos nada de esto. ¿Y a qué me refiero con los principios básicos? Pues volver a utilizar nuestros materiales ecológicos en vez de usar toneladas y toneladas y toneladas de plástico, que al final del día no sé si sepas, pero todo este plástico muchas veces esa basura se manda a otros países y ese país te regresa tu basura todavía con más plástico a que sigas consumiendo plástico tras plástico. Entonces sí es muy importante la conciencia de cómo lo vamos a cambiar. Porque como tú dices, todo viene en plástico, todo viene en unicel, Ujú. todo está emplayado. O sea, ya en la manera que quieras es un polímero. Sí, y al final esto, como decimos, no necesita un tratamiento especializado para que pueda reciclarse, ¿no? Sí, En este punto. Bien, ok. Eh, y al final, estos plásticos los estamos consumiendo. Y te digo, la investigación es joven porque se ha detectado que hay plástico ya en la placenta de los bebés, en ujú. la leche materna, ¿no? Entonces, un bebecito ya están consumiendo como plásticos, ¿no? Sí, ya lo trae reprogramado. Y eso no queremos saber lo que nos viene. Sí, Porque imagínate que ya naces con eso. ¿Qué va a ser la salud de ese niño? ¿Cuántos años le va a depreciar la vida? O sea, teníamos una expectativa de vida de X años, ¿no? Pues con esto se va a reducir. No sí, sé cuánto, pero evidentemente van a empezar otras enfermedades, van a empezar otras cosas que ni siquiera estamos contemplando. exacto. Y te digo, los estudios son recientes porque no ha habido como nada claro todavía, pero se hicieron primero como pruebas en las que personas hicieron como la prueba y personas que presentaban demencia tenían más plástico en su interior que personas que todavía no presentaban demencia. Y también hicieron la prueba con ratones, con plástico, al final no sé cómo les metieron el plástico a los ratones, y presentaban los mismos síntomas que una persona con depresión o ansiedad. Fíjate qué Entonces, interesante, cómo nos está impactando. Cuéntanos ahora sí, para que todos sepamos qué impactos están teniendo, porque yo no había escuchado esto, ¿eh? sí, es fuertísimo y te digo que, como dices, ¿no? Es alarmante, Sí, porque al final esto, a mí me gusta verlo así, de que cuando nosotros tenemos bichos, nos tomamos un desparasitante y ya, lo sacamos. adiós. Pero el plástico no es así.
Entonces también este plástico está tapando las arterias de nuestra sangre, entonces esto ya no está permitiendo bien la circulación. Y es que es eso, ¿no? Yo pienso un plástico y digo, ¿cómo se va a desintegrar adentro de mí? ¿No? O sea, Y no nada más eso, entra por el sistema respiratorio porque ujú, como tú dices, o sea, todos tenemos carro, todos andamos y finalmente lo que es la llanta es, y con lo que es el impacto con el suelo, es un abrasivo. Y el abrasivo como tal va a estar aventando ese mismo polímero en el aire como polvito micro que no vas a ver, nomás lo vas a respirar todo el tiempo, entonces en los pulmones, en tu cuerpo, o sea, es una contaminación impresionante. sí, te cuento, yo soy de la Ciudad de México y hay un estudio que leí cuando hacer el episodio, tenemos un episodio de la temporada pasada de microplásticos, en donde el dato como más reciente es que una persona en el área metropolitana, este estudio se hizo en un municipio del Estado de México, Ujú. es Tlalnepantla, no sé si lo Sí, claro, conoces, tiene como un corredor industrial grandísimo, sí, ahí hay muchos tiraderos de basura aparte, sí. pero está está súper urbanizado Por la industria. por O la sea, industria. los tiraderos de basura, fácil. O sea, donde hay industria, hay contaminación, hay más basura, hay menos agua. Y una persona en esta zona, se estimó que en promedio a la semana respira en su cuerpo adquiere de microplásticos lo de una tarjeta de crédito. Qué Imagínate. impresión. O sea, Sí. ¿te imaginas? Me voy a comer la tarjetita a ver cómo me cae. O sea, literal es eso. Qué impresión. Me acabas de impactar, Sí, ¿eh? si gustas te comparto. Hay un estudio y hay un podcast que también habla de esto, ¿no? Y que al final, te digo, es algo que no sabemos y que no sabemos cómo está perjudicando, ¿no? Por ejemplo, mi generación, como, pues, hemos escuchado hablar mucho como de que, ay, que la salud mental y que esto, que Sí. lo otro. Y yo estoy en un proceso terapéutico ya hace años. Y hablando alguna vez con ella, me dijo, es que, ¿te imaginas que esto de los microplásticos sea real? Ahí hay algo en el que sí podemos demostrar que la ansiedad está incrementando por algo. Porque a nosotros ya nos tocó el plástico a su mayor auge, ¿no? O Sí, sea, sí, claro. todo ya lo consumíamos Sí, con claro, no plástico. es lo mismo, tu generación, ¿no? A mi generación, a lo mejor nosotros nos tocó un poquito Ujú. menos el Esa impacto, ¿no? transición, Esa ¿no? Ajá. transición, pero ustedes que la tienen más elevada, continua, imagínate los niños con lo que vienen. Ya van a tener que aprender a vivir de qué manera. Sí, y digo, o sea, hay muchas cosas que se están haciendo. Hubo un estudio de otro país también que leí que una persona tiene en su cerebro lo equivalente a una cuchara de plástico, de plástico, de En el microplástico cerebro. en el ¿De qué cerebro. manera llega el plástico al cerebro? No, no entiendo. Pues por la sangre, yo creo, viaja y es muy importante porque al final estas partículas chiquititas, ¿no? Sí, Que sí, te digo, son las micropartículas finalmente. inhalamos y se van, ¿no? O sea, Sí, van directo al torrente sanguíneo, al cerebro, al pulmón. sí, a todo, ¿no? Las inhalas y te las comes Sí, al fin de se cuentas. quedan en tu cuerpo, ¿no? Entonces, hay muchos impactos relacionados, tal vez no al cambio climático como tal, pero sí en la salud por nuestro consumo, ¿no? Sí, los plásticos, bueno, yo qué te puedo decir. En lo personal, manejamos polímeros en mi empresa para Ajá, absolutamente todo. Y una de las mayores afectaciones, así como lo dices, fue los polímeros a través de la piel. O sea, los empleados, si no estaban perfectamente con un super equipo de seguridad o por un momento que se retiren el equipo para tomar agua, por lo que gustes, ¿no? Empezó a tener impactos en nuestra piel. O sea, yo tengo 25 años laborando con mi empresa como tal 15, pero ya tenía 10 en el mercado. Y entonces ni siquiera teníamos conocimiento de eso. Pero es tan real que absolutamente todos los químicos, polímeros, acrílicos que utilizamos van por medio del aire y se te ponen en la piel y tus poros de la piel absorben absolutamente todo lo que está a su alrededor y ni siquiera nos damos cuenta y dices, ay, no me va a pasar. ajá. O sea, si yo ni toqué eso, pues no, ¿qué crees que fue? Y se te pegó solito. Exacto. Y lo vemos, ¿no? Aquí en ciudades, pues que los coches y pasan y pasan y pasan y pasan, y ahí es cuando se está Sí, liberando, ¿no? sí, sí, Entonces sí. también es una afectación a la salud importante, te digo, muy poquito estudiada todavía, No, está pues está en la mira de muchas personas ya. somos ignorantes en el tema. O sea, hay que aceptar lo principal. Ignoramos todo esto. Y cuando ignoras, pues no puedes hacer una conciencia. Sí, pero es importante esto, ¿no? Llevar el mensaje, Ujú. te lo compartí, lo compartimos de acá también. ¿Y cómo se nos va a quitar la ignorancia? Pues así, Sí. aprendiendo e informándonos. Y yo creo que un lema de vida para mí es bien importante que todo lo que aprendas lo transmitas. Si yo tengo ya la conciencia, pues mi obligación moral es transmitírselo a mis hijos, a mis conocidos, a mis empleados, porque es la única manera de hacer llegar esta información, porque te digo, estamos ignorantes aún en el tema, pero ¿qué pasa? Bueno, si yo sé un poquito más, tú me lo compartes, yo se lo comparto y hacer Sí, una cadena exacto. grande. Sí. Pero bueno, al final no todo está perdido. Así es, Este es el objetivo de este podcast, ¿no? Aquí, por ejemplo, Erhome, pues es una empresa de energías renovables claro. que está haciendo como esto para evitar
Uno de los principales causantes del cambio climático son los gases de efecto invernadero, y donde hay más gases de efecto invernadero es en la quema de combustibles fósiles. Y aquí en México todavía el sistema de energía es principalmente pues por combustibles fósiles, ¿no? La CFE todavía sigue Sí, quemando. todavía estamos por ahí en pañales. Pero yo creo que ahí es la responsabilidad social de cada empresa. Nosotros como empresa, al impactar de cierto modo con lo que nosotros fabricamos, me preocupaba no poder hacer muchísimo por las ciudades, por nuestra gente, y entonces decidimos qué podemos hacer como empresa para estar socialmente responsable. Y uno de los temas más graves que teníamos nosotros era la falta de agua, Ujú, porque ahorita estamos lloviendo torrencialmente, ujú. pero duramos muchos años en los que nosotros estábamos viendo cómo los ríos aledaños a nuestra comunidad donde laboramos se secaron totalmente. Y entonces eso impactó en mí fuertemente porque dices, ¿qué va a ser de mis hijos, de las generaciones que vienen sin agua? O sea, sin agua no hay humanidad. Y entonces ahí, buscando la responsabilidad social, nosotros creamos un producto con paneles solares y con lo que nosotros fabricamos. ¿Y qué hicimos? Hicimos un poste ecológico. Este poste ecológico viene con un panel solar que ya no tiene que desperdiciar ni consumir, ni cablear, ni absolutamente nada. Y este poste lo hicimos con un bebedero de agua. ¿Por qué este bebedero de agua? Porque regularmente vas por la calle y la gente sufre deshidratación por el impacto, por el calor, y vas a media calle y ¿qué pasa? Compras la botellita de agua. ¿Qué podemos hacer para ya no consumir esas botellitas de agua? Pues traigo mi termo y en todas las vialidades, yo sé que en la esquina de allá va a haber un bebedero de los que nosotros Ujú. pudimos fabricar, lleno mi termo de agua, tengo agua limpia y después me decían, pues sí, pero el agua que se desperdicia de ahí, ¿qué crees? También tenemos animalitos que les está impactando, que se mueren de calor, de sed, los pobres animalitos. Entonces, este bebedero de personas, todo lo que desperdicia de servirnos el agua, se baja y se va a un bebedero de perritos para mascotas. Entonces, el perrito puede llegar y tomar agua. ¿Y qué crees? Dijimos, de todos modos, hay un desperdicio de agua. ¿Cómo podemos acaparar el agua? Hicimos una rejilla que después de todo lo que se va desperdiciando del bebedero de perritos, pasa a una rejilla. Esta rejilla está elaborada con un sistema de filtración de agua por medio de rocas, Ujú. etcétera, arenas, en las que hay dos cosas que podemos hacer con esa agua. Una, se va a filtrar al subsuelo, que ya no vamos a tener ese problema como lo decías en las carreteras, y se absorbe y se va al manto acuífero. Dos, si hay parques, árboles, jardines, tenemos que conservarlo verde. Tenemos que hacer algo por nuestro medio ambiente, por la mancha urbana, que sea más verde. Y entonces decidimos que esa agua podemos o mandarla al subsuelo o reutilizarla para regar todas las plantas que tengamos a su alrededor. Y entonces estamos evitando el consumo de botellas plásticas. Estamos dando la oportunidad de hidratación, que ahorita es básica para todos nosotros. Estamos ayudando a los animalitos. Estamos regresando el agua al medio ambiente o a su vez estamos haciendo que la mancha verde en la ciudad crezca de alguna forma con nuestra contribución. Y es en lo que cada empresa deberíamos de trabajar. A lo mejor yo no puedo cambiar ahorita toda la estructura de mi empresa y decirte, uy, es totalmente ecológica, pero si no empiezo por una cosa, si no hago algo que cambie este impacto ambiental o que ayude un poco a la salud de las personas, porque esto está muy enfocado a la salud, si no hago algo por lo menos, pues nunca vamos a avanzar. Entonces, a la conciencia, la responsabilidad social, civil, es de nosotros los empresarios con cada una de nuestras empresas y empieza por algo. Exacto, como tú dices, no vas a cambiar tal vez toda tu línea de Claro, productos, pero ya tienes uno que está impactando socialmente, sí, ecológicamente y también a nivel, no sé cómo llamar al de los animales, sí. como Pues finalmente es mm, salud de todos los seres vivos, vivos como tal, plantas. porque son Ujú. personas, animalitos, plantas. O sea, aquí la idea es impactar toda la vida como Sí, tal. toda. Ajá. Y es lo que se busca, ¿no? Ujú. También el que yo hablaba en algún momento, sí, tal vez, hablando de vasos, ¿no? Tal vez, Sí, vamos a seguir teniendo nuestra línea de vasos desechables, ¿no? Pero con todo el residuo que sacamos o que podemos reciclar, sacamos tal vez una línea ecológica que a lo mejor ya no va a tener la misma calidad, pero alguien la va a comprar. Y pero hoy sí hay vasos sí, ecológicos, o sea, ya tenemos todo eso, ya tenemos colores ecológicos que se plantan, ya tenemos ujú, cosas comestibles que utilizas y se reutilizan, o sea, todo esto, pues hacer la conciencia, o sea, a lo sí, mejor en vez de ir a comprar la botellita de agua o los vasos de unicel, ¿no? Mejor compro los vasitos ecológicos, que ya ujú, sabes que van a tener un impacto mejor al medio sí, ambiente. exactamente. Pero siempre hay algo, una ruta, ¿no? Para sacar algo, como tú lo viste, viste un potencial y creo que de eso se trata. Ah, sí. Pues estamos en pañales, pero
Lo único bueno es que vienen las generaciones contiguas, como ustedes. ¿En qué pasa? Que tienen nuevas investigaciones, nuevos productos. Absolutamente toda nuestra industria va a cambiar. Si la hacemos consciente, va a cambiar porque ya estas generaciones traen otro chip, honestamente, que nosotros no veíamos. O sea, no es porque no nos importara tal vez, pero no lo Ujú. sabíamos y no, no sabíamos el impacto que iba a tener. Entonces, pues desde ahí ya está cambiando y creo que estamos haciendo mucho. Y van a salir 1000 productos más y la gente va a seguir investigando por qué hay tanta contaminación o de qué manera combatirla. Vamos a seguir creciendo. Yo creo que no estamos perdidos, no estamos mal, estamos simplemente en el punto en el que podemos hacer la diferencia y es nuestra responsabilidad hacerlo. Exactamente, y al final todas estas acciones, todas estas estrategias de adaptación al cambio climático van a poder traer un poquito más la estabilidad del clima, ya no la podemos como disminuir, Sí, porque ya claro, subió, pero esto también, hablando en cuestión de salud, pues va a traer menos repercusiones a la larga, ¿no? sí, Generaciones futuras, y por eso es que invitamos como a que siempre hay algo que podemos sacar en cada empresa, ¿no? claro que Que sí, pueda haber. claro. Sí, al final las empresas sí tienen como esto, pero como tú dices, muchas veces no sabemos, ¿no? ¿Qué onda? Entonces aquí es cuando también debería entrar un poco la acción política. Sí, política social Sí, en la que nos hicieran una conciencia y a lo mejor meter normas ecológicas en las que tu empresa vaya mejorándose cada día, como la responsabilidad social y todas esas cosas, que ya fuera una ley, que fuera una norma y la tienes que cubrir. Y dentro de esa norma que cubras, hacer tu empresa más ecológica y hacer un producto amigable al medio ambiente. sí, tengo conocimiento que ya hay varias. El problema es que no se difunden, ¿no? Y creo que son como creo que, bueno, la verdad sabes que están las NOM y la NMX, que Sí, tienen como la diferencia, pero al final que hayan como este apoyo de pero si las tienes o personas. no las tienes, puedes laborar. Sí, claro. Y yo creo que ahí también hay que hacer una conciencia de las autoridades en las que sabes que no laboras y no cumples con Sí. todo esto. Sí, exacto. Entonces también eso es como un llamado a políticas públicas que se puedan como unir a esta causa, pues para empezar primero lo local, ¿no? Importante. Sí, Aquí empezamos por algo, este podcast, concientizar, ojalá que se cumpla el objetivo y ya posteriormente invitar, ¿no? A lo mejor, como tú dices, esta compaginación entre propias empresas, aquí, a ver, tú tienes esto, yo tengo esto, a mí me está sobrando este residuo, yo lo puedo usar así. O sea, siempre debe ser como un ciclo y fomentar la economía circular también, ¿no? Como que nada salga del círculo, evitar ya extraer más materias primas vírgenes sí, claro. y poder hacer como este cambio, ¿no? Muy, El muy importante. reciclaje. Sí. Y bueno, Aranza, agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy, que hayas compartido como todo esto en cuestión de salud, muy importante para las empresas, para nosotros como ciudadanos, a todas las personas, todo lo que gira alrededor del mundo. Agradecemos mucho que hayas estado aquí con No, al nosotros. contrario, Sol, para mí es un placer y aparte aprendo tanto, o sea, las futuras generaciones nos están enseñando muchísimo. Entonces, muy agradecida y cualquier cosa que podamos colaborar, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Y agradecemos también a ustedes que se han quedado al final de este episodio. Ojalá les haya gustado mucho. No olviden seguirnos en Spotify y suscribirse en YouTube. Hasta el próximo episodio Y y que que tu tu impacto impacto siempre siempre sume. sume.